vamos a continuar con un poquito del capítulo de neurología. La primera parte generalmente comprende lo que es potencial de acción. Ahora, la segunda parte corresponde a lo que es la sensibilidad. Muy bien. Sensibilidad, ¿no? Sistema sensitivo. Luego pasaremos al sistema motor. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los componentes del sistema sensitivo, ¿no? El sistema sensitivo es una conexión entre diferentes estructuras, ¿no? Que pueden o tienen la capacidad de recibir sensaciones, ¿no? De la superficie del cuerpo, llevarlas con las fibras nerviosas hacia la médula espinal y ser interpretadas en el encéfalo, en el sistema nervioso central. Ahora, ¿cuáles son las estructuras que permiten, ¿no? O que nos permiten a nosotros, ¿no? Los humanos, la capacidad de percibir esos estímulos? Esas estructuras se llaman receptores sensoriales. Muy bien. Y los receptores sensoriales son estructuras capaces de percibir estímulos físicos o químicos, muy bien, y llevar esta información al sistema nervioso central para que así podamos interpretar este estímulo. Las terminaciones sensoriales o receptores pueden ser de dos tipos: terminaciones nerviosas o células especializadas. Aquí tengo un ejemplo de cómo es que se estimula o cómo se desencadena este mecanismo de estimulación sensorial. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, que el estímulo puede estimular una fibra nerviosa o una célula especializada. Ese estímulo puede ser de diferente tipo, puede ser un estímulo químico, un estímulo físico, un estímulo mecánico, etc. Algunos van a estimular fibras nerviosas, que son axones de la neurona, y van a conectarse con la célula ganglionar, ¿no?, que se encuentra a los lados de la médula espinal. Y a través de esta va a ascender hasta el sistema nervioso central. Ahora, hay otro tipo de receptores que son células especializadas que también llevan la información hacia el sistema nervioso central a través de una cadena ganglionar. Entonces, el mecanismo que desencadena el estímulo sobre el receptor se va a conocer como transducción sensorial. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de esta transducción sensorial? Transforma la energía de un estímulo del medio externo o interno en un impulso nervioso. Por ejemplo, el estímulo químico como el alcohol o el estímulo térmico como la calor y el frío va a desencadenar una respuesta en la fibra nerviosa generando un potencial de acción. Las características de los receptores van a ser la excitabilidad, especificidad, adaptación y codificación. Muy bien, esto hay que conocer muy bien qué es la excitabilidad de un receptor. La capacidad de excitación de un receptor es la capacidad de reaccionar a un estímulo. Muy bien, eso es excitabilidad, la capacidad de reaccionar a un estímulo. Muy bien, por ejemplo, los pacientes diabéticos pierden esa capacidad de excitación, ¿no? Han escuchado probablemente lo que es el pie diabético, ¿no? Es cuando la persona pierde la capacidad de excitación de las fibras nerviosas que inervan los miembros inferiores. Entonces, estos pacientes tienen los receptores no excitables, muy bien, han perdido la capacidad de excitarse y no transmiten dolor. Entonces, estas personas, si se hacen alguna herida, ¿no?, algún tipo de lesión en los piecitos, no se dan cuenta, porque recordemos que los receptores, muy bien, son un mecanismo también de defensa para el cuerpo ante cualquier lesión. Si una persona tiene algún tipo de herida, alguna lesión y no se da cuenta, esta puede ir avanzando y convertirse en un pie diabético. Entonces ahí tenemos excitabilidad. El segundo punto
es la especificidad. ¿Qué significa especificidad? Existen diferentes receptores. No todos los receptores pueden percibir todos los estímulos. Hay estímulos de tipo químico, hay estímulos de tipo mecánico, hay estímulos de tipo térmico, estímulos dolorosos. Entonces, para cada uno de estos estímulos va a existir un receptor específico. Muy bien. Por ejemplo, los receptores del dolor, que son fibras nerviosas, no van a poder percibir, por ejemplo, lo que son los estímulos químicos, o viceversa. A eso se conoce como especificidad. Muy bien. La capacidad de reaccionar ante un estímulo en específico. Muy bien. Buenas tardes. El tercer punto es la adaptación. ¿Qué es adaptación? Que ante la persistencia de un estímulo en donde ante la persistencia de un estímulo el receptor disminuye en cuanto a su reacción. ¿Cómo se examina la adaptación? Y, por ejemplo, por favor, retírate la chaqueta. La adaptación es de la tranquilo, solo la chaqueta. La adaptación se hace en la parte práctica de esta manera. Retírate la chaqueta, por favor, ponle nada más. Hay una parte en la parte práctica que se hace lo siguiente. Muy bien. Párate, por favor, y extiende las manos así. Entonces se hace con peso. Muy bien. Tú le dices al paciente, no, extiende la mano, la otra mano no te preocupes. Muy bien, la sostienes ahí. Y le decimos al paciente que cierre los ojos y le voy a preguntar en qué momento deja de sentir algún estímulo. Cierra los ojos. Me dices qué sientes. Peso, pero sientes algo, ¿verdad? La moneda. Ya, ahora me vas a decir en qué momento dejas de sentir. Entonces vamos contando. 10, 9, 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Y va a haber algún momento en que dejas de sentir. Me avisas cuando dejas de sentir. No sientes nada en este momento. Nada, ¿no? Ha tardado como unos 7 segundos en que sus receptores del tacto se han adaptado. Mantén los ojos cerrados. Muy bien. Eso es adaptación. Dice que ante la persistencia de un estímulo, ¿no?, el receptor ya no desencadena potencia de reacción. Pero ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué sientes? Nuevamente. Muy bien. Entonces, nuevamente empiezo a calcular cuántos segundos. Agarro el cronómetro y cuántos segundos tarda en adaptarse. Me dices en qué momento dejas de sentir ese peso. Si tú cambias la intensidad del estímulo, aumentas, nuevamente el receptor se va a estimular. ¿Se entiende lo que es adaptación? Muy bien. Puedes entrar. Si nosotros metemos, por ejemplo, hay una parte práctica que en un recipiente, en 2 vasos de precipitado tenemos en uno un vaso con agua caliente y el otro con agua fría. Vendamos al paciente los ojos, muy bien, le pedimos que meta el dedo en el recipiente con agua caliente. Y contamos nuevamente con nuestro cronómetro cuántos segundos tarda en dejar de sentir el agua caliente. El tiempo que tarde en sentir agua caliente va a ser el tiempo de adaptación de sus receptores táctiles, no, de sus receptores térmicos. Muy bien. Lo propio si metemos el dedo en un recipiente con agua fría. Ahora, ¿qué receptores ustedes creen o ante qué estímulo creen que no debemos adaptarnos? Nos podemos adaptar al tacto, a la vibración, al calor o al frío, nos podemos adaptar. Pero hay un estímulo al cual no nos podemos adaptar. Al dolor, exacto, ¿no? Eso sería ya patológico, adaptarse al dolor. Muy bien. Entendido, muy bien. Luego, codificación dice, ante mayor intensidad en el estímulo, el receptor envía mayor número de impulsos nerviosos. Lo que habíamos visto en su compañero. Si aplico más intensidad, el receptor empieza a percibir ese aumento de intensidad y manda esa información al sistema nervioso. Bueno, los receptores se van a clasificar en 2 tipos, en esteroreceptores e interoreceptores. Si nosotros nos
basamos en la denominación, cuando dice exterorreceptores, estamos hablando de receptores externos, que perciben ¿qué? Estímulos de tipo externo. Y luego tengo, ¿no? Estos son los exterorreceptores, muy bien. Exteroceptores o exterorreceptores. Y también están los interorreceptores, muy bien. Interorreceptores, muy bien. O interoceptores, como ustedes quieren. Estas son capaces de sentir estímulos dentro del organismo, muy bien. Los receptores externos son una variedad. Tengo los discos de Merkel, los nociceptores, el bulbo de Ruffini, etc. Los voy a ir mencionando. Miren, en el libro está este gráfico. Hay receptores, por ejemplo, que terminan en el músculo. Hay receptores que son encapsulados. Muy bien. Hay receptores que terminan en la piel y no. Hay receptores que terminan también en lo que es son de forma encapsulada. Muy bien. Los exterorreceptores, como les había mencionado, son capaces de recibir estímulos que proceden del medio externo, ¿no? Los receptores, por ejemplo, que se encuentran en la piel son conocidos como corpúsculos de Pacini, de Meissner, Ruffini y Krause. Ahora tengo los interorreceptores. Los interorreceptores son receptores que perciben estímulos internos, muy bien, sobre todo del medio interno. Por ejemplo, tenemos receptores que nos permiten saber cómo se encuentra la presión arterial en una persona, ¿no? Como les había dicho en algún momento, no sé si fue con ustedes, cuando uno se para de golpe, se le baja la presión, ¿no? Pero ¿qué es lo que evita que uno se desmaye? ¿No? ¿Qué hace que la presión se mantenga estable? Nuestros vasoreceptores, ¿no? Que son los que tienen la capacidad de responder inmediatamente ante un descenso de presión arterial y permitir el ascenso de esta presión arterial. ¿Muy bien? Luego tengo otro tipo de interreceptores como los osmoreceptores, que perciben los cambios de osmolaridad del líquido extracelular, ¿no? La osmolaridad plasmática es la relación de los solutos, ¿no? Que existe en el plasma con el agua. Si aumenta la osmolaridad plasmática, ¿qué es lo que sucede consecuentemente? El paciente empieza a beber más agua y a retener más agua. Si hay mucha osmolaridad, significa que el paciente está en un estado hiperosmolar, ¿no? Y el paciente va a tener que tomar bastante agua, se estimula el centro de la sed. Entonces, de esa manera tengo los interorreceptores. Luego también tengo otro tipo de receptores que se conocen como propioreceptores. Muy bien, los propioreceptores. Estos propioreceptores nos dan la información acerca de la orientación del cuerpo, de nuestro cuerpo, en relación con el medio ambiente y la posición de los miembros. Muy bien. Entonces, los propios receptores nos dan la capacidad de reconocer la posición, ¿no? La relación de nuestro cuerpo con el medio ambiente o la relación de las estructuras anatómicas entre sí. Me explico. Por ejemplo, cuando uno está en esta posición en hiperextación o erguido, ¿no? Está contrayendo ciertos músculos del miembro inferior, ¿no es cierto? Están contrayéndose ciertos músculos de la columna lumbar, ¿no? Y eso me da la información de que yo estoy parado, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes están sentados, los músculos de los miembros inferiores, ¿no? Están relajados. Eso es la propiocepción, la capacidad de ciertos órganos de transmitir la posición, la información del cuerpo en relación al medio ambiente. Estos propios receptores están ubicados en el músculo, en los tendones, en las articulaciones y en los ligamentos. En el músculo, el receptor que tiene la capacidad de percibir esta sensación de contracción o relajación se conoce como uso muscular. Muy bien. Y los tendones nos van a hablar, ¿no?, del estado de tensión de un músculo. Si un músculo está contraído, los tendones se van a
extender, se van a tensar, ¿no es cierto? Y eso va a significar que el músculo está contraído. Ahí tenemos los receptores, muy bien, conocidos como órgano tendinoso de Golgi. Ahora, habíamos visto que los receptores, de acuerdo al estímulo que reciban, se van a clasificar en exterorreceptores, muy bien, y en interorreceptores. Dentro de los interorreceptores, algunos textos añaden ahí a los propios receptores o los apartan como una tercera clasificación. Muy bien. Ahora, hay otra clasificación de los receptores, muy bien, que es según el tipo de estímulo recibido. Muy bien. El otro era, ¿no?, de acuerdo a si es un receptor que se encuentra en el exterior o en el interior. Los estímulos percibidos, de acuerdo a los estímulos percibidos, los receptores pueden ser de tipo mecanorreceptores, muy bien, pueden ser quimiorreceptores, termorreceptores, muy bien, nociceptores, fotoreceptores, muy bien, de ese tipo, repito. Los receptores, de acuerdo al estímulo, pueden ser fotoreceptores, nociceptores, termorreceptores, quimiorreceptores y mecanorreceptores. Entonces, esto es importante que lo sepan y que se lo aprendan muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanorreceptores? Van a ser receptores que van a recibir o percibir qué tipo de estímulos, de tipo mecánico. ¿Qué son estímulos mecánicos? Por ejemplo, ¿qué va a ser? ¿Qué es un estímulo mecánico? La presión, ¿no?, como hace un momento hicimos en su compañero, el peso, ¿no?, la vibración es un estímulo mecánico. Peso, vibración, ¿no?, es un estímulo mecánico o un estímulo táctil. Muy bien. Ahí se encuentran este tipo de receptores, los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner. Muy bien. Estos dos, discos de Merkel y corpúsculos de Meissner, responden al tacto. ¿Qué receptores responden a la presión? Los corpúsculos de Pacini. Muy bien. Y hay otro tipo de receptores que responden a la gravedad, movimiento y audición. Ahora, tengo otro tipo de receptores que son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, como su nombre lo dice, van a percibir estímulos químicos. Entonces, ¿dónde tenemos estos quimiorreceptores? Van a ser capaces de percibir, por ejemplo, sustancias químicas. Por ejemplo, salado, ácido, ¿no? Son estímulos químicos. ¿Dónde vamos a encontrar los receptores? En la lengua, en la boca, ¿no? La nariz también va a poder percibir los cambios de olor, ¿no? O también tenemos lo que son los receptores químicos que se encuentran en el globo carotídeo o en el sistema nervioso central, que perciben los cambios de concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Luego tengo los termorreceptores, ¿no? Como su nombre lo dice, termorreceptores. Estos son capaces de percibir cambios térmicos, o sea, en otras palabras, perciben ¿qué? Calor y frío. Muy bien. Esto es importante que lo sepan. ¿Cuáles son los receptores que detectan el frío? Son los corpúsculos de Krauss. Y los receptores que perciben el calor son los corpúsculos de Ruffini. Muy bien. Aquí tengo, ¿no?, los corpúsculos de Krauss para el frío y los corpúsculos de Ruffini para el calor. Muy bien, hemos avanzado mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores. Vámonos con los nociceptores. Muy bien, nociceptores. ¿Qué son los nociceptores? Son receptores para el dolor. Muy bien. Los receptores para el dolor simplemente son ya terminaciones libres de las fibras nerviosas. Ahora, el dolor puede ser generado por un cambio químico, un cambio térmico, un cambio mecánico. Muy bien. Estos normalmente están localizados en la piel, pero también pueden estar localizados en el músculo, en las articulaciones y en las vísceras, ¿no? Nosotros normalmente no sentimos dolor
en condiciones normales, por ejemplo, el corazón no duele, ¿no? Puede doler en ciertas circunstancias como una inflamación del pericardio, ¿no? Eso se conoce como pericarditis. Y el paciente, ¿qué es lo que dice? Me duele el pecho. Ahí verdaderamente hablamos de un dolor cardíaco, de origen cardíaco, ¿no? Un dolor cardíaco. Por eso dice, el dolor puede ser originado en vísceras, también en músculos, articulaciones. Bueno, luego tengo por último los fotorreceptores. Muy bien, fotorreceptores. Son receptores que no perciben cambios luminosos. Entonces, ¿dónde voy a tener los fotorreceptores? ¿Dónde? En el fondo del ojo, ¿no? Que como son los conos y los bastones, situados en la retina del ojo, ¿no? Los conos, las células conocidas como conos o receptores de tipo conos, se encuentran en la retina y son los receptores que nos permiten detectar los colores. O sea, son receptores que se activan durante el día. Y los bastones son receptores que nos permiten no percibir la luz durante la noche, o sea, en la oscuridad. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tengo los conos y aquí tengo los bastones, ¿no? Los conos perciben los cambios de color durante el día y los bastones los cambios de color durante la noche o durante la oscuridad. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Vamos a pasar a otro tema, ¿eh?